Amada familia en Cristo, el adjetivo que estudiaremos hoy sobre los nombres como nos referimos a Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Mekadesh. Este adjetivo lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 20, donde Dios hace recomendaciones a Moisés para su pueblo en contra de la idolatría a dioses falsos como Moloch. Hace recomendaciones en contra de las prácticas de hechicería y espiritismo. Y en los versículos 7 y 8, Dios hace una recomendación particular a Moisés. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová Mekadesh, yo Jehová que os santifico. Este adjetivo Mekadesh entonces se refiere al Dios que santifica, al Dios que purifica, al Dios que separa a un pueblo para que le sirva. Este Dios Mekadesh, nuestro Dios, es este Dios alejado del pecado, totalmente puro, totalmente santo, separado, y quiere que como Él es santo, su pueblo también lo sea, para su gloria y honra. Y esto lo vamos a ver reflejado en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Los primeros 3 versículos refieren a una visión que tiene Isaías sobre Dios y sobre su trono supremo de gloria y honra. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines hablan de la santidad de Dios, hablan de esa magnificencia, de esa pureza, esa que debemos entender nosotros como su pueblo, como su iglesia, para buscar esa santidad, esa pureza, ese alejamiento del pecado, es estar separados para Dios, estar separados para honrarle y glorificarle, así como lo hicieron los serafines en la visión de Isaías. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Una santidad, una pureza, una magnificencia tan grande y tan absoluta que el mismo Isaías se sintió atemorizado. Y en el versículo 5 manifiesta: Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se sintió asustado, se sintió atemorizado, porque en medio de su naturaleza humana había visto esa pureza, la santidad del Rey, de Jehová de los ejércitos. Pero debemos tener claro que ese Rey, nuestro Dios, es un Dios Mekadesh. No solo es santo, es el que santifica, es el que nos purifica, es el que nos redime de pecado para que podamos ser santos en su presencia. Es el que no tiene en cuenta nuestra naturaleza humana y por misericordia nos ha redimido. Y nos ha redimido en la persona de su Hijo Jesucristo, quien siendo Él mismo
santo, santo, santo. Por encima de esa santidad puso nuestro pecado y lo cargó en la cruz y murió por nosotros para redimirnos, para santificarnos, para separarnos del pecado, de ese pecado que nos aleja de la presencia de Dios. Nuestro Dios ha hecho la obra y tal como lo dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor nos separó para ser su pueblo. Estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de ahí. Y no nos pueden arrebatar porque somos el pueblo amado, el pueblo escogido por Dios para ser santo. No por obras, no porque lo merezcamos, sino por fe, porque creímos y creemos en la obra de su Hijo Jesús en la cruz. Por eso somos, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos el pueblo santo, el escogido por Dios, pero tenemos una tarea. Tenemos la tarea de anunciar al mundo las virtudes de nuestro Dios, de ese Dios Mekadesh, ese Dios que nos santificó a nosotros, que nos alejó del pecado, que nos limpió de ese pecado y que tiene el poder y la potestad de limpiar al mundo de su pecado, si toman la decisión de creer en su Hijo Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo.